Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesora? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno. Biología. De este bicho ahí. Listo, buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien, que amanezcan muy bien. Tal cual se orientó hace 8 días, entonces recuerden a las 9:30 ustedes deben estar ingresando a clase, a las 9:35 en punto, iniciamos como se dan cuenta. ¿Listo? Si hay estudiantes nuevos, entonces pues ahí tienen la orientación de la información. ¿Listo? 9:30 en punto, ustedes no antes, ¿listo? No antes, porque recuerden que yo mientras estoy terminando la clase con el ciclo anterior, ¿listo? A las 9:30 en punto, usted inicia a ingresar a esta clase y a las 9:35 en punto empezamos, ¿listo? Para iniciar, entonces les recuerdo la importancia de tener el módulo ya en el mes de marzo, es decir, el próximo fin de semana, para que podamos ir avanzando con temas, pero también para que ustedes pues vayan avanzando con la resolución de este mismo.
¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Siempre que iniciemos la clase, entonces yo les voy a solicitar a algunos la intervención frente a contextualizar, bueno, ¿y qué fue lo que trabajamos la semana pasada? ¿Y en qué fue que quedamos la semana pasada? ¿Y en qué fue que concluimos la semana pasada? Entonces, en este momento, por favor, con la mano levantada. ¿Listo? Recuerde que necesitamos generar un orden en esta clase y que para eso es necesario levantar la mano. ¿Listo? ¿De qué hablamos? ¿Sobre qué hablamos la clase pasada? ¿En qué quedamos? ¿Qué estábamos trabajando para poder seguir retomando y contextualizar un poco a esas personas que por X o Y razón no hayan venido la semana pasada, que era la primera clase y demás? ¿Listo? Entonces le voy a dar primero la palabra a Sergio y luego a Miguel Ángel. Luego a Miguel Ángel. Sergio, cuéntenos. Bueno, más que todo, buenos días, profe. Hola. En la clase pasada hablamos más que todo sobre las generalidades de su clase y las dinámicas que íbamos a tener. Otra cosa que nosotros tocamos o temas fueron acerca de las primeras razas humanas o los primitivos, que fueron como los Homo erectus o los Homo sapiens, los Homo habilis, etc. Y también nos dijiste que había como una tarea sobre qué era la alquimia y su origen. Excelente, Sergio. Muy bien, Miguel Ángel. ¿Qué complementas tú? ¿Cómo lo viste tú? Muy buenos días, profesora, a mis compañeros también. Sí, profe, también vimos como que la historia de la química y cómo fue que el hombre hizo, pues, bueno, cómo se creó ahí el fuego, las historias de cada uno. Listo, muy bien, gracias, Miguel Ángel. Entonces, efectivamente, como mencionan Sergio y Miguel, ¿cierto? Bueno, Luis también. Luis, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres complementar? Primero que todo, muy buenos días. Pues ya investigué algo sobre la alquimia. No sé si te gustaría que le contestara qué más o menos averigüé. Sí, de una. Sobre la alquimia. Es una antigua disciplina filosófica y forma del pensamiento expectativa, de tipo protocientífico. En este sentido, entre interés de la alquimia, figuran los de las disciplinas modernas de la química, la metalurgia, la física y la medicina. Excelente, muy bien, excelente. Recuerden que el micrófono abierto solamente lo debe tener, pues yo que soy la profe, por poder, no mentiras, porque pues soy quien dirige la sesión. Y la persona que levante la mano, ¿listo? Y la persona que levante la mano para participar, por favor, ¿listo? Entonces, miren, como mencionaba Sergio Miguel Ángel, en primer lugar, contextualizando lo de la clase anterior, entonces hablamos de generalidades de clase y empezamos a trabajar acerca de la historia de la química, porque es importante, ¿cierto? Vamos a estar estudiando química y yo les decía, bueno, saber de dónde surgió y cómo es esta vaina y de quién es que vamos a estar hablando aquí. ¿Listo? Y efectivamente, como mencionan sus compañeros, entonces estuvimos hablando en primer lugar de la época primitiva, ¿cierto? Donde se da el descubrimiento del fuego como el acontecimiento más importante. Luego estuvimos hablando acerca de Grecia, donde mencionábamos la teoría de los 4 elementos en el primer momento, que todo estaba hecho de aire, agua, tierra y fuego. Luego estuvimos hablando de que esa teoría llevó a los griegos a postular la existencia de los átomos, que el universo no estaba hecho solamente de esos 4 elementos, sino que estaba hecho de átomos y que era simplemente una idea, que en ese momento decían los átomos son indivisibles, indestructibles, infinitos, es algo que no podemos ver, pero que específicamente están ahí, ¿cierto? Y por eso, entonces les había quedado de tarea, que es el siguiente periodo histórico dentro del desarrollo de la química, que investigaran sobre qué era la alquimia, como don Luis nos ha compartido su definición, ¿cierto? Entonces, miren, básicamente el proceso de la historia de la química, ya les voy a dar la palabra a quienes van a responder también la parte de la tarea. Me admito acá a una compañera. Básicamente la historia de la química es un periodo muy grande y yo les decía, está ligada al desarrollo de la humanidad, a la historia de la humanidad, por eso como decían ahorita, hablábamos del Homo habilis y del Homo erectus, que ustedes han escuchado desde su parte de las ciencias sociales y demás. Está ligada a todo el desarrollo humano desde la parte contextual de herramientas de que hemos estado rodeando, pero también desde la parte del pensamiento,
¿cierto? Entonces, ya hablamos del periodo prehistórico, ya hablamos del periodo griego y por eso la tarea, entonces, era averiguar sobre la alquimia. Don Luis nos mencionaba unas cosas súper importantes, ya les voy a dar la palabra a los demás que quieran compartir su respuesta. Y don Luis nos decía, mire, es una doctrina filosófica, ¿cierto? Pero además está asociada mucho con el conocimiento moderno, ¿sí? Entonces, con el estudio de la química, con parte de la medicina y los inicios de algunas ramas que son importantes para nosotros hoy en día como sociedad, ¿listo? Entonces, bueno, ya ahorita complemento yo y por aquí, ay, bajó la mano, no me acuerdo, creo que era Sergio, ¿ibas a compartir la tarea? ¿A complementar? O se arrepintió definitivamente. Listo. ¿Alguien entonces que quiera complementar acerca de qué es la alquimia? ¿Qué encontraron? ¿Qué investigaron? ¿A qué se refiere? Sergio. Ok, entonces yo encontré dos significados, ¿ok? El primero es que son las experiencias de fenómenos químicos que anteceden al método científico. Entonces aquí es la segunda consulta que dice, ¿qué es el método científico? Es un método de investigación usado principalmente en la producción o en las ciencias. ¿Y cuáles son sus pasos? El primero es la definición del problema. El segundo es la formulación de la hipótesis. El tercero es la recopilación, análisis de datos. El cuarto es la confirmación o rechazo de la hipótesis. El quinto son los resultados y el sexto son las conclusiones. El objetivo principal de la alquimia, bueno, si no lo saben, era el conocimiento sobre la transmutación de la materia, mezclado con motivaciones a considerar tanto religiosas como esotéricas. Muy bien, Sergio, excelente, ¿cierto? Entonces, es el inicio de lo que se conoce hoy en día como el método científico, muy bien, es decir, el mecanismo y el proceso a través del cual se genera conocimiento hoy en día. Por eso se mencionan esos pasos que decía su compañero. Entonces, primero surge una pregunta, problema, ¿cierto? Se da una observación, es importante generar unas hipótesis, luego es importante comprobarlas a través de la experimentación, después generar un análisis de sus resultados y poder concluir para poder generar conocimiento. ¿Listo? Entonces, la alquimia es un periodo, si se dan cuenta, súper importante dentro del proceso de la química, porque empezamos a hablar de experimentación. Algo que también menciona importante es el proceso de transmutación de los metales, que ya ahorita yo les voy a especificar. Por último, voy a escuchar a Jo Harlet. ¿Tú me ayudas? ¿Cómo es tu nombre? Buenos días, profe. Mi nombre es Joarle. Ah, Jo Arlet. Listo, bien. Jo Arlet, cuéntanos, Jo Arlet. Yo averigué algo parecido al compañero, que dice que es una experiencia de fenómenos químicos que se antecede al método científico. El objetivo de la química era un conocimiento sobre la transmutación de la materia, mezclado con motivación, consideradas religiosas y esotéricas. Y esotéricas, muy bien. Muy bien, también gracias, George Harlet. Jo Harlet. Bueno, ahí voy Profe, si le parece mejor Joa. Bueno, ahí voy cogiéndole el tiro. Don Luis, dígame. Bueno, averigué sobre otro párrafo. Dice, la alquimia es la hija de la alquimia. La química es la hija de la alquimia, la cual es una protociencia que combina no solo la química, sino además la filosofía, astrología, la hechicería. De los alquimistas persiguen fines de tipo espiritual y psicológico y aún místico, combinando todos los elementos anteriores. Listo, excelente, muy bien esas investigaciones de sus compañeros, ¿listo? Y entonces, bueno, acá para retomar me voy a saltar, ¿cierto? Estos que ya habíamos hablado, el periodo prehistórico, el periodo griego, porque estos ya los trabajamos, y entonces específicamente vamos a estar en el periodo de la alquimia. Y como ustedes lo han dicho y lo han mencionado, es un periodo que se relaciona no solamente con la parte experimental y el inicio de la ciencia, sino también con el pensamiento que tiene que ver con lo filosófico, ¿cierto? Sino que también con la hechicería, porque estos señores empezaron a experimentar. Ellos dijeron, vamos a dejarnos de postular ideitas y solo ideas, y que cómo se organiza el universo, y solo postulamos ideas. Empecemos a
a transformar este mundo, ¿sí? A mirar que si el fuego era el primer elemento transformador en la época primitiva, pues tocaba usar esa vaina y tocaba empezar a mirar qué otras cosas se podían conseguir. Entonces, ellos buscaban varias cositas. Uno, la piedra filosofal, ¿listo? ¿Qué era esa piedra filosofal? Era una roca preciosa que permitía o que iba a permitir a quien lo tuviera tener, pues, digamos que todo lo que necesitara, todo lo que quisiera, como una especie de que le cumplía todos sus deseos. Y era pues algo que le iba a generar poder a la persona que lo tuviera. Y se la pasaron un montón de tiempo tratando de buscarla. Entonces, ¿eso por qué es importante para la química? Porque esta gente salió a explorar, salió a mirar, salió a buscar materiales, a tratar de entenderlos, a tratar de experimentar con ellos y de transformarlos también, básicamente. ¿Listo? También tenían entonces la idea de la transmutación que ustedes han mencionado. ¿Y eso qué era? Transformar cualquier metal en oro. ¿Listo? Obviamente por una cuestión de poder, de dinero, pero también pues buscaban, pues digamos que mejorar sus condiciones básicamente. Perdón. Entonces, el hecho de querer convertir todos los metales en oro es súper importante para nosotros en la química hoy en día, que como decía el señor Luis, la alquimia, ¿cierto? O la química es como la hija de la química, de allá venimos. Porque eso, ¿qué hizo? Que esta gente experimentara y empezara a desarrollar instrumentos de laboratorio que utilizamos hoy en día, una gradilla, unos tubos de ensayo, un Erlenmeyer, un balón de fondo redondo, y aparte de eso que generaran procedimientos que utilizamos hoy en día, básicos como un baño María que se utiliza en un proceso de cocina básico, o un proceso de destilación que hoy en día lo relacionamos con la fabricación, por ejemplo, de licores, ¿sí? Entonces, muchas de esas cosas provienen desde acá, del periodo de la alquimia. Y había algo que también buscaban ellos y se llamaba el elixir de la vida, el elixir de la vida eterna. Y la misma palabra lo indica. ¿Qué querían ellos? Conseguir una bebida, un elixir es una bebida, ¿cierto? Que les permitiera tener la vida eterna, vivir eternamente. No querían morir, querían seguir investigando, querían ver si ellos podían curar las enfermedades y poder prolongar la vida de las personas que querían, de sus familiares y obviamente de ellos mismos. Pero resulta que ellos se encontraron con unas cuestiones sociales en el momento un tanto complejas. Resulta que esto se da hacia la Edad Media, y en la Edad Media pues existía el feudalismo, la iglesia era la institución que mandaba la parada, era como la que más poder tenía, y obviamente la iglesia, y con todas las creencias religiosas frente a Dios, que Dios es el único que da la vida y la quita, que son algunos principios religiosos que han venido funcionando históricamente, pues dijeron como, oiga, ¿cómo así? ¿Que están buscando el elixir de la vida eterna? Si es que eso se sale de las manos de los hombres, eso es una cuestión divina, eso es una cuestión que pertenece únicamente a Dios. Y entraron en conflicto. Y entonces la iglesia empezó a perseguirlos y empezó a decir, oiga, venga, no, usted no puede estar desafiando los designios de Dios, ¿sí? Y tratando de buscar tener más poder en esta tierra que el mismo Dios. Y se dan unos procesos de tortura donde se generan algunas máquinas y los torturaban, como por ejemplo en esta imagen que les estoy mostrando acá, pero también, por ejemplo, utilizaban la guillotina, les quitaban la cabeza en las plazas públicas para que la gente se diera cuenta y como que aprendiera que si usted se ponía a desafiar mucho a la iglesia, pues usted iba a terminar sin cabeza, porque no era lo que debía hacer, básicamente. Entonces ellos empezaron a esconderse un montón de tiempo, pero seguían experimentando y seguían trabajando en sus laboratorios. Después de este periodo de la alquimia, llega un periodo conocido como la iatroquímica. Y resulta que un señor que viene de la alquimia, por eso se dice que la química entonces es la hija la química es la hija de la alquimia, como decía don Luis. Porque mire, este señor de acá, el señor Paracelso, era alquimista.
Pero entonces él se asustó, obviamente. Él dijo, no, pues no, yo tampoco quiero que me maten, tampoco es que esté desafiando pues a Dios o que quiera tener más poder. Yo lo que siento es que nosotros los alquimistas somos importantes porque estamos experimentando y estamos descubriendo cosas y estamos transformando y estamos manipulando un montón de cosas que son necesarias para la humanidad. De pronto nos hemos equivocado en los objetivos. Estamos buscando una bebida que nos dé la vida eterna. No, nosotros lo que necesitamos es cosas o sustancias que nos ayuden a curar enfermedades. Posiblemente no la vida eterna no la dé, pero por lo menos nos va a curar la enfermedad, nos va a quitar el dolor. No, los hombres que van a la guerra, porque era la época de las cruzadas, no van a morir porque sus heridas no sabemos cómo manejarlas, entonces se les infectan y simplemente mueren y ya. Nosotros necesitamos es usar todo este conocimiento y toda esta experimentación para obtener tratamientos de enfermedades. Y se da, y para eso se conoce como el padre de la medicina, pero en ese momento pues se llamaba iatroquímica, que era como la química médica, básicamente. Y lo que buscaban entonces era curar enfermedades a través de procesos experimentales, ¿listo? Y funcionó y empezó a ser un objetivo como más acorde a la parte importante dentro de la sociedad. Empezó a ser mucho más importante, ¿listo? Dentro de ese proceso del inicio de la medicina, como ellos empezaron a experimentar y a buscar jarabes, medicamentos y demás, empiezan a darse cuenta, un señor que se llamaba George Stahl, empieza a darse cuenta que hay unos procesos de experimentación que cuando uno quema algunas sustancias o algunos materiales, se libera un humo, ¿cierto? Hoy en día lo vemos y lo sabemos y sabemos que es un vapor y demás, que está en estado gaseoso. Pero en ese momento, pues era como curioso. Entonces decían el señor George Stahl, oiga, yo creo que cuando las cosas se queman, cuando las cosas tienen la capacidad de combustionar, de quemarse, es porque tienen algo especial. Y él lo llamó flogisto. Entonces él decía, mire, si yo cojo un trozo de madera y lo quemo y arde mucho, es porque tiene mucho flogisto, tiene más flogisto. Si ven acá la comparación entre el barril de petróleo, por ejemplo, que dice que tiene más flogisto, frente a la llama de una vela, tiene menos flogisto. ¿Sí? Se enciende, pero es mucho más controlado. Entonces él decía, cuando algo combustiona de gran manera es porque tiene mucho flogisto y si no es porque tiene poco flogisto. Ahora, ese flogisto se pierde, decía el señor Stahl, porque mire, después de que yo quemo la madera, ¿cierto? Se libera el humo, se libera el vapor, que básicamente es dióxido de carbono, hoy lo sabemos, y también queda una parte sólida, ¿cierto? En polvo, que es lo que conocemos como ceniza. Y esa ceniza me muestra a mí que el material perdió el flogisto, ya no tiene flogisto, porque ya no puede arder de nuevo. Usted lo va a intentar encender y ya no va a encender, porque no ve que el flogisto ya se le fue, el flogisto ya se perdió. A este momento que está muy pegadito y muy unido con el periodo de la iatroquímica, se le conoce como el periodo del flogisto o la teoría del flogisto. Y fue muy importante porque pues trataba de explicar sustancias en estado gaseoso y la combustión. Y si ven, sigue siendo el fuego un elemento importante, un elemento transformador. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó otro señor súper importante para nosotros en química que se llamaba Antoine Laurent Lavoisier. Y miren, más o menos en 1770, este señor explicó mucho mejor los fenómenos de combustión que el señor Stahl, ¿sí? Y él decía, no es que se pierda, ¿sí? No es que se pierda nada de flogisto, nosotros ya no podemos estar hablando de términos tan alquimistas, tan hechiceros y tan esotéricos. Lo que pasa es que la materia se transforma, ¿listo? Primer concepto importante que postuló Lavoisier, materia, que ahorita lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, la materia, ¿sí? Que le decía, bueno, ¿y qué es la materia? Pues básicamente es todo aquello que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio porque yo lo puedo manipular, ¿sí? Y yo puedo transformarlo. Entonces él dijo, la materia hay que estudiarla desde su estructura, saber de qué está hecho.
desde su composición, qué está hecho, su estructura, de qué manera está organizado, sus propiedades, porque hay materiales que sí arden y hay otros materiales que no arden, hay que estudiar esas propiedades, porque no pasa igual cuando caliento madera, cuando genero combustión o la madera, a que si cojo un lingote de oro y le aplico calor, porque no pasa lo mismo, hay que estudiar esa vaina, hay algo ahí en los materiales y tienen unas propiedades diferentes, que aunque ambas cosas sean materias, porque tienen una masa y ocupan un lugar en el espacio, que no reaccionan de la misma manera. El lingote de oro cuando lo caliento, ¿cierto? Se funde, pero en cambio la madera, cuando la quemo, ¿cierto? Se convierte en dióxido de carbono y cenizas. Entonces hay que estudiar eso, hay que estudiar las transformaciones también de la materia. Y entonces desde aquí se conoce como el periodo de la química moderna, ¿listo? O el periodo moderno, donde ya empezamos a llamarlo química, gracias al señor Lavoisier. Explicó los fenómenos de combustión, los constituyentes de algunas sustancias orgánicas y diseñó mecanismos para identificarlos. ¿Listo? También aportó el descubrimiento de algunos elementos, la nomenclatura de algunos elementos, que en su momento también los estudiaremos y retomaremos por ahí. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. O algún aporte, no sé. Sergio, ¿qué quieres decir? Pues yo no entendí muy bien la parte de la diapositiva arriba sobre la de arriba. Un poquito más, arriba. ¿De la alquimia? Sí, ese nunca lo entendí muy bien. ¿Este no lo entendiste muy bien? Bueno, pues este básicamente está relacionado con lo que ustedes mencionaban en su tarea, ¿listo? Aquí, ¿qué decíamos? Los alquimistas, pues ellos experimentaban, ¿cierto? Pero tenían unos objetivos totalmente distintos a los periodos anteriores y a los periodos que vinieron después. En el periódico prehistórico, el interés del hombre era sobrevivir, subsistir, defenderse, empezar a generar herramientas y demás. En el periodo griego, que fue mucho tiempo después, los objetivos eran pensar, dar respuestas. Ellos tenían mucho tiempo libre y se preguntaban de todo. ¿Listo? Entonces, estoy especificándole los objetivos, Sergio, y todos. Entonces, aquí defenderse, subsistir, aquí pensar y dar respuestas. Y en el periodo de la alquimia, ellos dijeron, experimentemos, busquemos cosas que necesitemos, pero a través de tratar de conseguir riqueza, poder y la vida eterna. Entonces, los objetivos de los alquimistas dentro de sus procesos de experimentación eran conseguir la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna y la transmutación de los metales, obviamente para tener más riqueza. Entonces, ¿por qué es importante el periodo de la alquimia? Porque ellos empezaron a experimentar, descubrieron y usaron varios metales, varios elementos, generaron algunos instrumentos de laboratorio conocidos hoy en día y otros procesos como los que les mencionaba ahorita, el baño María, un proceso de destilación, un proceso de evaporación, un proceso de decantación, provienen de este periodo histórico dentro de la humanidad, básicamente. ¿Qué dice Sergio? Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, y ya luego sí se da el hecho de que el objetivo no era conseguir cosas muy ilusorias, ni muy mágicas, ni muy de hechiceros, sino que era conseguir la cura para las enfermedades y se da el inicio de la medicina. Y aquí en el periodo del Flogisto el objetivo era tratar de comprender por qué algunos materiales se quemaban y otros no. Y entonces estaba como tratando de dar esa explicación. En el periodo de la química moderna, entonces ya hablamos de materia, de que es importante saber cómo está organizada, de qué está hecha, cuáles son sus propiedades y cómo se transforma. ¿Listo? Básicamente, eso sería la historia de la química resumida en 6 periodos históricos. ¿Listo? Con esto, entonces hemos terminado la historia de la química. Dime, Sergio. Y profe, y al respecto de la medicina, yo tengo una pregunta. ¿Y si los antiguos científicos o algo no hubieran tenido como ese concepto de por ejemplo, como mezclar cosas así como para hacer remedios o algo, hubiera algo o hubiera existido alguna otra alternativa como para
lo que es la salud. Claro, y realmente, por ejemplo, mira, ellos no era, a veces uno tiende siempre a creer que cuando se mezclan ese tipo de cosas con sustancias químicas, con colores llamativos y no sé qué, ellos realmente empezaron a experimentar con cosas muy cercanas a su cotidianidad, con plantas, con cosas que ellos sabían que comían y que generaban algunas reacciones en su cuerpo, muy a lo ancestral, como lo hacían, por ejemplo, o las tribus indígenas, y todavía lo hacen, porque, por ejemplo, Colombia es un país que tiene varias tribus indígenas todavía en subsistencia, y muchos de los medicamentos provienen es de plantas. Entonces, digamos que más allá del conocimiento de querer mezclar sustancias X, lo que empezaron a experimentar era con plantas, con alimentos, ¿sí? Muchos jarabes, por ejemplo, de la tos. No sé pues, me imagino que sí, todos en algún momento hemos tenido gripita, tos y eso. Y entonces está el propóleo, que básicamente es una melaza y tiene un proceso muy natural, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la historia de la aspirina. Uno cree que hoy en día la aspirina se hace de manera sintética en un laboratorio, pero el verdadero origen de la aspirina es a través de una planta. Y así hay un montón de medicamentos. Los opiáceos, como por ejemplo la morfina y demás, provienen desde una planta. Entonces, digamos que la alternativa era esa, el conocimiento ancestral, el cómo las plantas y los alimentos y demás se empiezan a transformar para convertirse en otras cosas que hoy en día, de manera más moderna, obtenemos como en medicamentos y eso. ¿Listo, Sergio? Creo que sí respondí tu pregunta. Ok, muchas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar acá. Ya hablando de la química moderna, ya entonces sabemos históricamente cómo se dio, cómo se originó y a dónde hemos llegado. Entonces un voluntario o voluntaria que me ayude a leer esta diapositiva mientras yo tomo un poquito de agua. Levante la mano. Sandra, ¿quieres ser voluntaria para leer? Bueno, profe. Listo, dale. La química es el lenguaje de la naturaleza, es una ciencia que se relaciona absolutamente con toda nuestra vida. En nuestra constitución, en el agua que necesitamos para vivir, en el aire que respiramos y que nos permite mantenernos vivos, en los alimentos que nos nutren, en el vestuario que usamos, en los materiales que construimos, constituyen nuestras casas, los ecosistemas en los que habitamos, los materiales de aseo que usamos todos los días, etc. Aprender química es mejorar nuestra relación con el entorno en el que estamos, a partir de comprender que todos los fenómenos y procesos que nos rodean están relacionados con esta maravillosa ciencia. Listo, profe. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Entonces, miren, a eso quiero llegar, o a eso queremos llegar. Que la química, a veces nosotros tendemos a pensar que, no, es que eso tiene químicos, es que eso es malo porque eso tiene químicos, y siempre se maneja como ese concepto de ¿y químicos? Y entonces dice uno, bueno, la pregunta sería, dígame algo en el universo que no sea química, ¿sí? Porque es que cuando hablamos de alimentos, ahí estamos hablando, por ejemplo, de mezclas, pero también estamos hablando de compuestos y estamos hablando de propiedades, de sabores, de olores, y todo eso se maneja también desde la química, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de cultivos, de distintas hortalizas, vegetales, de la generación de frutas a través de las semillas, de procesos de reproducción y demás, ahí estamos hablando, por ejemplo, de transformaciones químicas, de transformaciones físicas que se explican precisamente desde esta ciencia, desde esta área del conocimiento. Cosas que utilizamos hoy en día mucho, la parte tecnológica, computadores, los vehículos que cada día avanzan más, siempre sale como la mejora de
de software y de estructuras y demás. Y cuando uno va a ver eso, pues efectivamente la química está implícita. ¿Por qué? Porque la química es el lenguaje de la naturaleza. Y cuando yo hablo de naturaleza, no estoy hablando específicamente que tenga que ser en un campo verde de árboles y pajaritos cantando. Cuando se habla de la naturaleza es que nosotros somos una especie natural, que los ejercicios que nosotros generamos en nuestro cuerpo a través de funciones vitales son un proceso natural y con todo eso se puede explicar y se puede estudiar a través del lenguaje de la química, solamente que obviamente hemos evolucionado, ¿cierto? Y ya no somos como tan caseritos, ya nuestras herramientas pues no es la piedra, ya no necesariamente es la madera, ¿sí? Ya manipulamos no solamente los metales, sino que aparecen otro tipo de materiales también sintéticos que se pueden elaborar a partir de compuestos orgánicos. Lo que sucede, por ejemplo, con los combustibles fósiles, que los utilizamos en gasolina, CPM, bueno, en la generación de energía en general, pero también el petróleo surge como elemento importante en la transformación y generación de elementos plástico, por ejemplo, también algunos medicamentos, también algunas cuestiones de belleza, de maquillaje, pestañina, ahí está implícito ese proceso del petróleo. La vaselina es un producto que también se genera a través del petróleo. Entonces, básicamente el punto es, todo en el universo es química. La química es importante e interesante porque nos está explicando nuestra vida, nuestro cuerpo, cómo interaccionamos y cómo transformamos el universo mismo. ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si les parece interesante? ¿Están de acuerdo o no? Luis, don Luis. Lo escuchamos. Profe, digamos, nosotros estamos tan enfocados, digamos, en la palabra química, que inclusive hasta la estamos utilizando, ¿cómo me explicará yo? En la relación de amistad hasta con otra persona. Porque por decir algo, si esa persona no me cayó bien, lo primero que dice, no, aquí no hubo química. ¿Sí? Como puede ser, bueno, en doble sentido, pero pues se está utilizando de todas maneras la misma palabra que es la que estamos estudiando, ¿no? Eso yo. Sí. Y mira que lo que tú dices iba uno a ver y sí es una cuestión de química, porque resulta que cuando uno conecta con alguien y le cae bien o le gusta, ¿sí? Uno empieza a liberar unas sustancias químicas en el cuerpo, ¿cierto? Las cuestiones hormonales son importantes. Entonces usted empieza a sentir una sensación de felicidad cuando ve a una persona que le cae bien. Y eso es una liberación de serotonina, o sea que hasta en esos procesos biológicos hay química, ¿sí? Que si es una cuestión del placer, está relacionado con la oxitocina y también es una liberación hormonal que permite ese tipo de cosas. La atracción entre especies, no solamente desde la parte humana, se da a través de unas sustancias que se llaman feromonas y están relacionadas con los olores y las sensaciones. Entonces, hasta eso es química, ¿sí? Cuando decimos que sí puede estar más utilizado es cuando condenamos la palabra química. Es que eso tiene químicos, es que eso es malo porque son químicos, es que esos químicos son terribles. Y vuelvo y digo, ¿y dónde es que no hay química? ¿Sí? ¿Dónde es que no hay química? Absolutamente todo en el universo es química, hasta en las relaciones interpersonales. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, señor Luis. Sam 0362, que lo busco por ahí. Ahí al lado. Hola, buenos días. Hola. Bueno, a lo que usted está indicando de que a veces condenamos por lo menos un producto alimenticio que diga, no, es que eso tiene muchos químicos, por lo menos hay productos que tienen químicos que a veces ni siquiera podemos pronunciar porque son bastante complicados, pero si nos vamos como a la parte del origen de cada uno de los implementos, por lo menos vayámonos algo... Espérame un momento, sí, es que se va a acabar el tiempo y no quiero dejarte cortado. Entonces nos podemos volver a conectar un par de minutos para terminar la intervención del compañero, ¿listo? Si se corta, nos volvemos a conectar para terminar la intervención del compañero y ya no les quito más tiempo y quedan en su descanso, ¿listo? Por favor.